Bienvenidos a Sonoteca, el lugar donde las historias resuenan. ¿Alguna vez has sentido que viajas en el tiempo? No me refiero a una máquina, sino a un lugar. Un sitio donde cada piedra y cada esquina te susurran secretos de otra época. Hoy te invito a caminar conmigo por un lugar así. Un lugar que es más que un simple destino turístico, es una inmersión total en la historia. Imagínate cruzar un umbral y dejar atrás el siglo XXI. Estamos entrando en Sos del Rey Católico. Sus calles son estrechas, empedradas, flanqueadas por imponentes casonas y palacios de piedra. Es como caminar por un museo al aire libre, un museo vivo. Cada escudo heráldico que ves en una fachada, cada ventana gótica, cada arco de medio punto, todo te cuenta una historia de siglos. Esta villa tiene una doble identidad que la hace absolutamente única. Por un lado, es una formidable ciudadela medieval, forjada en el calor de la frontera. Por otro, es nada menos que la cuna de uno de los reyes más importantes de la historia de España, Fernando II de Aragón, el rey católico. Lo más increíble de Sos es su estado de conservación. Parece casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Y uno podría pensar que esto es el resultado de un cuidado plan de conservación a lo largo de los siglos. Pero la realidad es mucho más curiosa. Mientras otras ciudades crecían y se modernizaban, borrando su pasado, Sos entró en un largo periodo de estancamiento. Su importancia estratégica disminuyó, y con ello, su economía y su población. Hoy en día, apenas viven aquí unos 600 habitantes. Y esta falta de desarrollo, que hoy es un desafío en forma de despoblación, es paradójicamente la razón por la que su esencia medieval ha sobrevivido. Nos ofrece una ventana a un pasado que en otros lugares solo podemos imaginar. La historia de Sos está completamente ligada a su ubicación. Nació en el siglo X como una fortificación del reino de Pamplona, allá en lo alto de un promontorio rocoso llamado Peña Feliciana. Ya en el año 905, con Sancho Garcés I de Pamplona, era un punto clave, pero su destino dio un giro en el año 1044. El rey Ramiro I la anexionó al naciente reino de Aragón. Desde ese momento se convirtió en un baluarte fundamental en la tensa frontera con Navarra. Durante la Reconquista, Sos, como se conocía entonces, era un bastión cristiano de primera línea. El origen de ese nombre, Sos, es un misterio. Algunas teorías apuntan a que podría venir del latín, significando algo así como alivio o descanso. Quizás un descanso en medio de la contienda. Durante casi un milenio, la villa fue simplemente Sos, pero a principios del siglo XX su identidad cambió de una forma muy deliberada. Fue en 1925. El ayuntamiento le pidió a la corona, al rey Alfonso XIII, el permiso para añadir un apellido que la vinculara para siempre con su hijo más famoso. El rey accedió, y desde entonces es oficialmente Sos del Rey Católico. Y esto no fue un simple capricho, fue una jugada maestra, una forma muy temprana de lo que hoy llamaríamos marketing de destino. En una época en que se estaban consolidando las grandes historias nacionales, Sos supo jugar su mejor carta. Elevó su estatus de un pequeño pueblo a un lugar de peregrinación histórica, asegurando su prestigio para el futuro. El evento que lo cambió todo, el que marcó a Sos para siempre, ocurrió el 10 de marzo de 1452. En el palacio de la familia Sada nació el infante don Fernando, el futuro rey de Aragón y el arquitecto, junto a Isabel de Castilla, de la España moderna. Pero su nacimiento en este lugar no fue casualidad. Fue una decisión política muy calculada, enmarcada en la Guerra Civil de Navarra. Te cuento la historia. El conflicto enfrentaba a su padre, Juan II de Aragón, con su hijastro, Carlos, el príncipe de Viana, por el trono navarro. La reina, Juana Enríquez, estaba a punto de dar a luz. Se encontraba en Sangüesa, una plaza navarra que era leal a su marido. Pero justo antes del parto, tomó una decisión crucial. Cruzó la frontera y se trasladó a Sos. ¿Por qué? La razón era pura estrategia.
Al asegurarse de que su hijo naciera en territorio aragonés, fortalecía sus derechos al trono de Aragón. Era un movimiento clave en el ajedrez de la sucesión. La acogieron en la casa de Martín de Sada, una de las familias nobles más importantes de la villa, y las crónicas dicen que la habitación era sorprendentemente pequeña para una reina. Durante esos años de guerra, Sos no fue solo un escenario pasivo. La villa se convirtió en una base de retaguardia fundamental para las tropas de Juan II. Desde aquí se organizaba el apoyo logístico, las provisiones, y esto tuvo un impacto directo en la vida de la gente. Si nos asomamos a los documentos de la época, a los protocolos notariales, vemos algo fascinante. Hubo un aumento increíble de la actividad metalúrgica. Hasta 7 herreros, algunos llamados específicamente ballesteros, es decir, fabricantes de ballestas, se instalaron en el pueblo durante los años de la guerra. Esto nos demuestra que Sos era un verdadero centro de producción militar. La guerra no solo se luchaba cerca, sino que moldeaba el trabajo y la vida dentro de sus murallas. Cuando miras Sos del rey católico desde la distancia, lo primero que te impresiona es su silueta defensiva. El castillo y sus murallas lo definen todo. En la parte más alta, en la Peña Feliciana, se levantan los restos del castillo del siglo XII. Se dice que lo construyó Ramiro II el monje, aunque del castillo original del siglo X queda poco. La torre del homenaje, alta y cuadrada, sigue vigilando el horizonte. Desde allí, en un día claro, las vistas alcanzan los Pirineos. Es algo espectacular. Es algo espectacular. Y aquí viene una curiosidad. La villa no tuvo uno, sino 2 castillos. El segundo, que era más antiguo, fue el lugar donde más tarde se construyó el Palacio de Sada, en el otro extremo de la villa. Esta dualidad nos habla de la estructura de poder medieval. Por un lado, el poder militar del rey en el castillo de la Peña Feliciana. Por otro, la influencia de la nobleza local, en su palacio fortificado de los Sada. Rodeando todo el pueblo se extiende uno de los recintos amurallados mejor conservados de todo Aragón. Pero estas murallas no son de la misma época que el castillo. Las mandó construir el rey Alfonso III hacia 1289, en un momento de máxima tensión con Navarra. La muralla de piedra se funde con el pueblo. A veces sirve de cimiento para las casas que se construyeron después y queda parcialmente oculta. Para entrar a la villa amurallada hay que cruzar uno de sus 7 portales monumentales que han sobrevivido al paso de los siglos. Al sur está la Puerta de Zaragoza, la entrada principal, que antiguamente tenía 2 torreones. En la parte alta encontramos la Puerta de la Reina, o de Fuente Alta. Es una torrepuerta altísima, espectacular, que todavía conserva unas estructuras defensivas llamadas guardas, y se cree que son de las más antiguas de Aragón. Al este están las puertas de un castillo, de Jaca y el portal de Levante. Y hacia el oeste, la Puerta del Mudo y la Puerta de Nador, también llamada de Sangüesa. La Puerta del Mudo tiene una leyenda trágica. Cuenta la historia de un vecino, Esteban. Durante la ocupación francesa, se dice que se arrancó la lengua para no delatar a sus compañeros bajo tortura. Murió justo al cruzar este portal. Una historia terrible que da nombre a la puerta. En la parte más alta, pegada al castillo, como si fuera parte de la misma fortaleza, se levanta la iglesia de San Esteban. Su arquitectura es como un libro de historia en piedra. Nos cuenta la evolución de Sos desde el siglo XI hasta el XVI. La parte más antigua es la iglesia de abajo, la cripta, dedicada a Santa María del Perdón. Es una joya del románico del siglo XI, con sus 3 naves y sus capiteles llenos de historias talladas. Encima de la cripta, entre los siglos XII y XIII, se construyó la iglesia superior, un gran templo románico al que luego le añadieron toques góticos y renacentistas, como el pórtico que protege la entrada o la sillería del coro. Esta iglesia es un testimonio de esa identidad fronteriza de Sos Tonto. Mezcla influencias artísticas de Aragón y de Navarra. Se parece mucho en su estructura al monasterio de Leire, y las estatuas de su portada recuerdan a las de Santa María de Sangüesa.
Se ve que los artesanos y las ideas viajaban de un reino a otro, pero el mayor tesoro de San Esteban está escondido en la penumbra de la cripta. Sus muros están cubiertos por unas pinturas murales excepcionales. Y aquí hay un detalle importante. Aunque la cripta es románica, las pinturas son góticas, del siglo XIV. Son uno de los conjuntos de estilo francogótico mejor conservados de toda España. La viveza de los colores, la elegancia de los trazos, te transportan directamente a la Edad Media. Además de las pinturas, la iglesia guarda otras reliquias de un valor incalculable. Hay una pila bautismal que algunos datan en el siglo VIII. La tradición dice que aquí fue bautizado el mismísimo Fernando, el católico. También hay un Cristo románico del siglo XII, el Cristo del Perdón, una sillería de coro del siglo XVI y un órgano rococó. La portada principal, aunque el tiempo la ha desgastado mucho, todavía deja ver su grandeza original. Ahora vamos al otro extremo de la villa, al promontorio sur. Allí se alza el Palacio de Sada, el lugar exacto donde nació el rey católico. Su historia empieza en el siglo XIII, cuando se construyó sobre las ruinas de ese otro castillo más antiguo que te mencioné. El edificio que vemos hoy es, en gran parte, resultado de reformas renacentistas de los siglos XVI y XVII. Su fachada es austera, con almenas, lo que le da un aire de fortaleza. Destaca su portal con el escudo de la familia Sada. Dentro, el palacio esconde una sorpresa. Integra los restos de la antigua iglesia de San Martín de Tours, que fue absorbida por la construcción y se convirtió en la capilla privada de la familia. A principios del siglo XX, el palacio estaba abandonado y a punto de caerse, pero en los años 50 se llevó a cabo una gran restauración que lo salvó de la ruina. Hoy, el Palacio de Sada ha renacido con una nueva vida. Alberga la oficina de turismo y el centro de interpretación de Fernando II de Aragón, un museo moderno que nos cuenta la vida del rey y su importancia en la historia. A los pies del castillo desciende un laberinto de callejuelas estrechas y callejones sin salida. Es la antigua judería, hoy conocida como el Barrio Alto. Se organiza alrededor de una calle principal y la pequeña plaza de la Sartén, que era el corazón de la comunidad judía. La aljama de Sos fue muy próspera. Llegó a tener unas 30 casas y concentraba a muchos de los artesanos del pueblo. Aunque la sinagoga y otros edificios comunitarios han desaparecido, la presencia hebrea ha dejado huellas muy sutiles, pero muy poderosas. Si te fijas bien, en las jambas de las puertas de muchas casas puedes ver unas pequeñas hendiduras en la piedra. Ahí es donde se colocaba la mezuzá, un pequeño pergamino con oraciones que identificaba un hogar judío. Un testimonio conmovedor de una vida que fue borrada. La expulsión de los judíos en 1492 fue un golpe durísimo para Sos. Perdió casi a una sexta parte de su población y a muchos de sus mejores artesanos. El corazón de la vida de Sos es la plaza de la villa. Este espacio con sus portales concentra algunos de los edificios más importantes. Presidiendo la plaza está la Casa de la Villa, el ayuntamiento, un elegante edificio renacentista del siglo XVI. A un lado está la lonja medieval. Aquí se hacían las grandes transacciones comerciales y se reunía el concejo antes de que se construyera el ayuntamiento. Hoy es la biblioteca. Si te fijas en una de las columnas de la plaza, todavía se pueden ver las muescas que marcaban la medida de la vara aragonesa y el hueco para la balanza del mercado. Son vestigios de su pasado comercial. Frente al ayuntamiento se levanta el imponente colegio Isidoro Gil de Haz, del siglo XVIII. Pero la historia de Sos no está solo en el pasado, también está muy viva. Cada año, alrededor del 10 de marzo, Sos viaja en el tiempo para celebrar su fiesta más importante. Las jornadas medievales, el nacimiento de un rey. Es una fiesta de interés turístico de Aragón. Se conmemora el nacimiento de Fernando II y toda la villa se transforma en un escenario del siglo XV. Las calles se llenan de un gran mercado medieval. Hay campamentos de soldados, talleres de oficios antiguos, exhibiciones de cetrería. El programa es muy denso y lo mejor es que la gente del pueblo se implica muchísimo en las representaciones. Hay un momento cumbre, la recreación principal.
Un gran desfile acompaña a la reina Juana Enríquez en su entrada a la villa, y todo culmina en el Palacio de Sada, con la representación del nacimiento del infante. Es algo digno de ver. Y, por si fuera poco, sostiene otra capa de historia, una mucho más reciente. En el verano de 1985, la villa se convirtió en el plató de cine de La Vaquilla, una de las películas más famosas del director Luis García Berlanga. El rodaje fue una auténtica revolución. Sacó a un pueblo que era precioso, pero anónimo del olvido, y lo proyectó a toda España. Fue una inyección de vida y de dinero para toda la comarca Pontó. Cientos de vecinos trabajaron como extras. Este evento se ha integrado tanto en la identidad de SOS que ha creado una segunda ruta para el visitante. Puede seguir la historia medieval y al mismo tiempo la historia del cine. La ruta de La Vaquilla te guía por los escenarios del rodaje, marcada por unas sillas de director de cine colocadas en puntos clave. Hay hasta una estatua de bronce de Berlanga y una exposición sobre el rodaje en el Palacio de Sada. La película no solo puso a SOS en el mapa, sino que le dio una identidad doble que atrae a amantes de la historia y del cine. Y después de tanto caminar y tanto aprender, seguro que entra hambre. La gastronomía de SOS es un fiel reflejo de la cocina aragonesa. Una cocina de interior, robusta, sin adornos, muy ligada a la cultura de los pastores y a los productos de la tierra. El plato estrella es el ternasco de Aragón, un cordero joven que se suele preparar asado con patatas. Una delicia. También están las migas al pastor, un plato humilde, pero lleno de sabor, con pan, ajo, chorizo, panceta. El conejo escabechado, que se sirve frío, es otra especialidad. Y por supuesto, las verduras de la huerta, como las borrajas o los cardos, y las setas en temporada. Hay muy buenos restaurantes para probar todo esto y tiendas donde comprar productos artesanos de primera calidad. El encanto de SOS no acaba en sus murallas. La villa está en un entorno natural increíble en las faldas de la Sierra de la Peña. Los bosques de pinos y robles son el hogar de jabalíes, corzos, aves rapaces. Es un refugio de paz tanto para los que les gusta el senderismo. La Sierra de Santo Domingo, que es un espacio natural protegido, tiene un montón de rutas señalizadas. Y para los de la bicicleta de montaña, esto es un paraíso. Hay rutas larguísimas que recorren toda la comarca, como la ruta del Rey Fernando. Planificar una visita a SOS es importante porque está un poco apartada. Lo más fácil es ir en coche. Desde Zaragoza es casi 1 hora y 3/4. Desde Pamplona, más o menos 1 hora. En transporte público es más complicado. Una vez allí, el coche no te hace falta, todo se recorre a pie. Eso sí, prepárate para las cuestas y los adoquines. Y un consejo, contrata una visita guiada. Te abrirán las puertas de lugares como la iglesia de San Esteban, que si no, te las pierdes. Hay alojamientos para todos los gustos, desde el lujo del Parador Nacional, que está integrado en la muralla, hasta casas rurales con mucho encanto o albergues más económicos. SOS del Rey Católico es, al final, mucho más que un pueblo bonito. Es un tapiz de historias superpuestas. Es una fortaleza, una cuna real, un plató de cine y una comunidad que lucha por su futuro. Esa paradoja de la que hablábamos al principio sigue muy presente. Su increíble conservación es el legado de un aislamiento que hoy se traduce en despoblación. La lucha por mantener la vida en sus calles es el capítulo más reciente de su larga historia. Visitar SOS es una lección de historia en 3 dimensiones. Es caminar por donde caminaron reyes, soldados, artesanos y cineastas. Es entender que aquí el pasado no es algo que se recuerda, es algo que se respira en cada rincón. Es la pura esencia del patrimonio, un lugar donde la historia es simplemente la vida cotidiana. Una experiencia que te aseguro es inolvidable.